Buenas tardes, profesora. Mi nombre es William Fernando García Aquino, alumno del sexto semestre Grupo B de la capacitación de higiene y salud. Pues me toca exponer del tema de los manejos adecuados de los residuos biológicos, de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, por sus siglas RPBI. Bueno, pues los residuos peligrosos biológico-infecciosos se refieren a aquellos residuos que son desechados en el área de salud, en las instituciones de salud o en instituciones de educación donde se brindan capacitación para el buen manejo de estos residuos. Entonces, pues al hablar de residuos peligrosos biológico-infecciosos, creo que entendemos muy bien es lo que quiere decir. Eh, Antes de que estos se conviertan en unos residuos, pasan a ser unos materiales que se utilizan para brindar atención a pacientes, a personas o animales. Entonces, una vez estos residuos son utilizados por el personal médico, pasan a ser unos desechos, porque pues ya están utilizados, ya están contaminados y por eso mismo se les llama residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque pueden ser nocivos para nuestra salud, para la salud pública y para el medio ambiente. Y biológico infecciosos porque al utilizarse en un paciente o utilizarse puede contaminarse de algún virus o de alguna bacteria, y pues esto puede propagar alguna enfermedad. Incluso también puede ser, como lo acabo de mencionar, nocivo para el medio ambiente. Entonces, para esto se utiliza una serie de medidas para el buen manejo de estos residuos. Entonces, antes de saber utilizar estos residuos, se lleva a cabo una serie de pasos, ¿no? Se lleva una serie de clasificaciones para poder identificar, porque primero, antes de utilizar estos residuos, se identifican estos materiales. Una vez identificados, se etiquetan, y una vez etiquetados, pues ya se pueden envasar en sus respectivos contenedores. Dentro de la clasificación de estos residuos encontramos 5 tipos. Entonces, dentro de estas 5 clasificaciones van con sus respectivos contenedores según el tipo de contenedor y según el color que debe llevar. Pues como primera clasificación encontramos la sangre. Como su nombre lo dice, sangre en forma líquida, y comprende todo aquello derivado o aquel componente de la misma. Entonces, en esta clasificación de sangre, que es la primera, este tipo de residuos se envasan en un tipo de contenedor como este. Este contenedor es un contenedor hermético. Dentro de este contenedor se pueden envasar esta clasificación o todo lo que tenga que ver con la sangre. Entonces, pues obviamente, al envasarlo, primero tienen que identificar, como lo mencioné, tienen que etiquetarlo y finalmente envasarlo para que después pueda ser recogido finalmente y ver qué se puede hacer con estos residuos. Entonces, pasando a la siguiente, encontramos el cultivo y cepas de agentes infecciosos. Esto comprende lo que son cultivos para el diagnóstico e investigación de cepas de agentes infecciosos. O también entran lo que es los materiales desechables que se utilizan para mezclar, para, para manipular, eh, ahora sí que para cualquier tipo eh, para cualquier tipo de material, o para cualquier función que tenga que ver con la manipulación de de estas cepas o de estos cultivos que son biológicos infecciosos. Entonces, al utilizar estos materiales desechables para su buen manejo, para su control, obviamente se contaminan. Obviamente, como son desechables, pues obviamente se tienen que
desechar, se tienen que tirar. Y para este tipo de clasificación se utiliza lo que son otro tipo de contenedores. Como vimos en el primer ejemplo, encontramos el contenedor hermético de color rojo. Entonces, para este tipo de contenedor podemos encontrar la bolsa, como en este caso aquí tenemos una bolsa de color rojo con su respectivo logotipo. Entonces, en esta clasificación de cultivos y cepas se pueden meter dentro de este contenedor, que son las bolsas, y finalmente pues ser desechado. El siguiente es los patológicos. Los patológicos son aquellos que tienen que ver con residuos orgánicos, cadáveres, órganos de humanos, de animales, extremidades, todo lo que tenga que ver con eso. Pues va en su respectivo contenedor de color amarillo, o ya sea en una bolsa de color amarillo como la que está aquí, y obviamente con su respectivo logotipo también. ¿Qué nos quiere decir este logotipo? Pues los logotipos obviamente al ser desechados nos quiere dar a entender un peligro. Es decir, que nosotros al ver estos contenedores no tenemos por qué abrirlos o tener esa curiosidad de saber qué hay, sino que ya con el respectivo logotipo y su etiquetado nosotros podemos identificar qué es lo que hay ahí adentro, según la clasificación que yo les estoy dando, para que posteriormente pues puedan ser llevados a otro proceso. Luego tenemos los residuos no anatómicos. Los residuos no anatómicos son aquellos materiales que se utilizan en un paciente que estos materiales pueden contener gotas de sangre, secreciones, fluidos corporales, cualquier tipo de material desechable que tenga que ver con un contacto con el paciente, y pues obviamente también desechados en un contenedor como este de tipo hermético, y a la vez también puede ser desechado en bolsas herméticas como esta con su respectivo logotipo también. Y finalmente tenemos los objetos punzocortantes. Los objetos punzocortantes, como su nombre lo dice, son aquellos objetos como por ejemplo las agujas, las navajas, las lacetas, agujas hematopoyéticas, y un vidrio también que tenga que ver con el contacto con alguna gota de sangre o algo parecido. Todos estos objetos punzocortantes no pueden ser desechados en una bolsa o en algún tipo de contenedor como este, sino que se requiere de un contenedor especial, como por ejemplo este. Por ejemplo, estos contenedores son más rígidos, son especialmente para este tipo de residuos, porque pues al ser punzocortantes pues obviamente son pueden almacenarlos perfectamente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el manejo de estos residuos son muy importantes para evitar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de peligro hacia la salud de las personas y hacia el medio ambiente también. Como lo mencioné, pues obviamente según la clasificación de estos tipos de residuos se almacenan en sus respectivos contenedores con su respectivo color y con su respectivo etiquetado, porque deben de ser etiquetados previamente identificados. Entonces el manejo adecuado de estos residuos es actualmente un problema muy polémico, porque al no tener un buen manejo de estos residuos puede provocar, como les acabo de mencionar, serios problemas. Entonces, aquellas instituciones de salud que utilizan este tipo de residuos, aquellos que desechan más cantidad de residuos, son aquellos que se basan en
el estudio de químico farmacobiólogo. Aquellos que estudian esto, que reciben esa capacitación, son los que desechan más cantidades de este tipo de residuos. Entonces, los capacitan porque obviamente no es nada más de identificarlos, de etiquetarlos y desecharlos, ¿no? Sino que reciben una atención especial o una capacitación especial para poder llevar a cabo este proceso ordenado, eh, por la enseñanza de un docente especializado en este tipo de manejos adecuados. Entonces, con este tipo de manejo no solamente se necesita saber manejarlo, sino que también se necesita evitarlo a toda costa. Es decir, tratar de reducir la cantidad de desechos que se generan en las instituciones de salud. Entonces, pues, lo que es desechos de salud, desechos domésticos o desechos industrializados, están llevando hoy en día un severo problema al ambiente. Entonces, pues hay que ver mucho por eso, por evitar el volumen o la gran cantidad de estos residuos que se producen en el mundo. Y obviamente sería bueno también que se capacitara o que las personas o los civiles tuvieran ese conocimiento de saber cómo manejar estos tipos de residuos, y así se evitaría un mejor, así se evitaría de mejor manera que una enfermedad o que algún virus o bacteria se esparza o se propague por ahí. Entonces, pues al tener todos conocimiento de esto, pues sería un mejor manejo, un mejor orden, ¿no? O sea, sentiríamos más seguro de que no suceda algún problema con esto. Entonces, pues, como ya les expliqué, estos son los diferentes tipos de manejos dependiendo del tipo de residuos que se estén manejando, como lo dije anteriormente. Entonces, eso ha sido todo de mi parte, de mi exposición, y gracias.